razones de registro, de llevar un registro en la Cámara, me gustaría que me diera su nombre y en lo que se desempeña actualmente. Soy Ana Isabel León Trueba y soy directora del Centro Nacional para la Educación en Ciencias y Matemáticas. Ahora sí, maestra, cuando guste. Gracias. Ana Isabel, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Y nos gustaría que nos comentaras ahora, en este centro, cuáles son tus tareas más importantes. Bueno, en este centro nosotros tratamos y trabajamos en proyectos que vinculen la escuela con la comunidad. Ya tenemos cerca de 7 años trabajando en comunidades de Oaxaca y de Morelos, y nuestro objetivo es que a partir de las necesidades educativas que tienen las comunidades en relación a problemas concretos, problemas reales que ellos están viviendo, nosotros vinculamos los contenidos científicos y tecnológicos, por un lado, y por otro lado, los saberes que la propia comunidad tiene para, entre ellos y nosotros, encontrar las mejores soluciones para los problemas que ellos están planteando. Entonces, trabajamos en la Mixteca Alta la Mixteca Alta de Oaxaca y en comunidades de Morelos. Pues sin lugar a dudas es una de las tareas pendientes en este país, aun cuando considero yo que ha habido varios intentos, el avance no ha sido tan como se ha deseado, ¿no? Por ninguno de los promotores de estos intentos. La pregunta es, ¿de qué manera compaginar esto que nos acabas de decir, ¿no? El desarrollo educativo, la propuesta educativa, con las preguntas que la comunidad quiere resolver, las necesidades que la comunidad tiene y los usos y costumbres de la comunidad misma? Porque considero yo que ahí es donde ha habido hoyos generados, o si no, piedritas en el camino. Así es. Yo creo que es muy importante que haya un cambio de paradigma, porque los planes y programas que son a nivel nacional son elaborados desde una concepción pues que ha funcionado desde hace, ¿qué quieres?, un siglo casi, ¿no? Que se elaboran los programas de estudio a partir de los contenidos disciplinarios. Entonces, toda la lógica de trabajo por parte de los profesores tiene que ver únicamente con enseñar los contenidos en el marco propio teórico, pues, de cada una de las disciplinas. Y ese es el empeño de los profesores, que entiendan los conceptos de la ciencia, que entiendan que desarrollen actitudes científicas y todo lo que como maestros de ciencias conocemos. Esto es importante. Sí, es importante, pero entra en contradicción, o sea, de alguna manera hay otra parte que es sustancial a la educación en ciencias, que debe ser sustancial, que es que la población en general, nosotros trabajamos en comunidades rurales y comunidades indígenas, donde es más evidente este distanciamiento entre la ciencia y los problemas que las comunidades tienen. Pero yo puedo hablar de esta posición no solo en comunidades rurales indígenas, sino en cualquier escuela, en cualquier lugar, colonia, municipio. Lo que ocurre es que va por un lado el currículum y van por otro lado los problemas que la sociedad enfrenta o como ciudadanos tenemos que enfrentar. Entonces no hay este vínculo, ¿no? Yo puedo estar estudiando acerca de las mezclas y de estudiar que el petróleo es una mezcla y analizar incluso químicamente los componentes del petróleo. Y eso lo puedo estar viendo en la clase con chicos, por ejemplo, de preparatoria o incluso de universidad, y soy incapaz de entender qué está pasando con las políticas energéticas de mi país, qué significa en qué consiste la industria petrolera,
y tener como una serie de elementos de información que me permita tomar una posición como ciudadano en relación a una problemática fundamental que es qué debemos hacer los mexicanos con los recursos energéticos que tenemos, ¿no? Entonces este es un problema muy fuerte de desvinculación y ahora la academia en esta convención estamos impulsando con mayor fuerza esta posibilidad de debatir con los profesores cuál debe ser un poco el papel que juguemos los profesores en informar a la población y sobre estos problemas que tengan elementos desde la ciencia para comprender. El problema del petróleo, el problema de la minería, el problema de los transgénicos y el maíz. O sea, puedo mencionarte muchísimos problemas, pero ¿cómo vamos a hacer para que los profesores estén informados, comprendan cuáles son los problemas y por lo tanto puedan trabajarlo con sus alumnos, debatirlo con sus alumnos y que la educación científica contribuya de manera importante a la construcción de ciudadanía y a la cultura democrática de este país? Y eso es una postura que la academia está como reflexionando. Esta es la primera convención donde con mayor fuerza se plantean estos temas y yo creo que es importante que lo hagamos. Sin lugar a dudas, creo que has tocado temas importantísimos y muy necesarios en el proceso educativo de nuestro país y del mundo entero. Así es. Creo que ahí somos compañeros todos juntos en cómo crear e innovar, ¿no? Tanto en la formación docente, que es la siguiente pregunta, ¿qué le falta a los programas de formación docente en este país para subsanar esta debilidad que tenemos los docentes acerca de estas áreas y de la relación con la comunidad? Porque creo que ese puente no está bien estructurado aún en muchos estados de la República y en muchas comunidades del país. Yo aquí haría como una diferencia. Yo creo que los profesores, de acuerdo al lugar donde trabajan, a su propia experiencia, tienen relaciones diversas con la comunidad. Nosotros en nuestro trabajo en las comunidades hemos encontrado profesores, por ejemplo, tanto en Oaxaca como en Morelos, que se comprometen con la comunidad, que establecen vínculos importantes con la comunidad. Y a lo mejor el problema es que el propio currículum que tienen que seguir, y más ahora con el tipo de evaluaciones a las que van a estar sometidos, que son evaluaciones homogéneas para todo el mundo, y donde la preocupación ahorita de los docentes es que los chicos pasen los exámenes a los que van a ser sometidos, y esto hace que se desvíe la atención, ¿no?, solo hacia el currículum, solo hacia el libro de texto, solo a los contenidos que deben ser aprendidos y memorizados, a veces ni siquiera comprendidos, ¿no? Y el sistema obliga a los maestros a manejarse en ese rango. Pero yo conozco muchos maestros, y te lo puedo decir porque lo hemos vivido en las comunidades, cuando estás mucho más cerca la escuela de la comunidad, los maestros se ven obligados a responder, ¿no?, de alguna manera, no puedo decir que con el 100% de éxito, pero sí hay todo un compromiso de los maestros con la comunidad, que se da más en zonas rurales e indígenas que en zonas urbanas con una población mayor, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema de que sí es importante tomar en cuenta la diversidad que existe en las escuelas de nuestro país. Yo creo que eso es importante. Tú me preguntas que cuáles son como los problemas más graves para lograr esta vinculación. Y uno ya lo mencioné, es el currículo. Porque aunque hable de proyectos, que es algo que hemos logrado como que incidir, y que se hable de proyectos en educación básica, que los chicos tienen que desarrollar proyectos, porque viene un poco como de moda, ¿no? Pero en el fondo las escuelas no tienen la capacidad, la infraestructura, la organización de tiempos, la organización del currículum que favorezca el trabajo por proyectos, ¿no? Y muchas veces los proyectos se vuelven, se toma el tema proyecto, el nombre proyecto, pero las actividades que realizan los maestros son las mismas que realizaban y que antes les llamaban investigación documental,
o etcétera, etcétera. Y entonces las actividades son exactamente las mismas que hacían antes, pero ahora les llaman proyectos. Pero no son proyectos, no son proyectos, porque los proyectos tienen que ver con una incidencia en problemas reales. Aunque el problema real sea un problema muy concreto, muy específico que pueda tener el interior de la escuela o proyectos más amplios que tenga la comunidad. Entonces, cuando tú quieres vincular la escuela con la comunidad, tú tienes que hacerlo a través de proyectos que las escuelas detecten o los padres planteen a la propia escuela si hay una buena comunicación. Entonces, esos proyectos son los que vale la pena trabajar. Y nosotros hemos trabajado mucho en este sentido, hemos desarrollado una metodología para hacerlo, que vamos a presentar aquí en una mesa de la convención, para poder discutir qué es un proyecto y cómo a través de los proyectos puedes construir ciudadanía, puedes informar, puedes vincular, y la ciencia toma un papel distinto totalmente cuando yo estoy trabajando para entender un problema real que cuando yo estoy resolviendo un examen o estoy tratándole de contestar o de dar la respuesta correcta al maestro. Entonces acá hay una apropiación social de la ciencia. ¿Por qué? Porque yo necesito entender para resolver. Del otro es cómo hago para responder como me dicen que responda. Entonces son dos caminos que van con objetivos distintos, y yo creo que el reto más importante que tiene el sistema educativo es poder modificar este paradigma y dejar de irnos por aquí, cosa que veo muy difícil todavía, porque esta dinámica de evaluaciones y todo lo que se está planteando nos lleva más por este camino que por un camino de compromiso con la comunidad y de apropiación social de la ciencia y de revaloración de los conocimientos que las comunidades tienen para solucionar sus problemas. Entonces yo sí veo esta situación así, y creo que es importante que logremos hacer esto. Y los contenidos son importantes, pero trabajados en una dirección más ligada a la sociedad. Sí, yo creo que no solo importante, es fundamental y necesario. Solo de esta manera la ciencia tendrá sentido, no solo para los estudiantes, sino para los profesores mismos. Así es. Y esta es una manera también de cumplir otro compromiso pendiente con la sociedad que tenemos los científicos y los educadores, que es generar este sentimiento de pertenencia comunitaria, ¿no? Que se ha perdido en las ciudades, como bien lo mencionas. Efectivamente, yo también creo que este sentimiento de pertenencia, que es tan importante para la vida diaria, se tiene mucho más en zonas rurales que en zonas urbanas. Así es. ¿No? Y ese es un problema que tenemos que enfrentar. Por último, y también agradeciéndote todo el trabajo que tú has hecho de organización en esta convención y de participación por años, no solo cuando fuiste presidenta de la academia, sino desde su fundación. Eres una de las fundadoras de la academia y trabajadora incansable, cosa que yo creo que hay que reconocer, porque mucha gente se cansa y no ha sucedido en ti, así es de que creo que los profesores te lo agradecemos. Dinos, ¿qué es lo que no se deben de perder en este contexto del que nos has estado platicando en toda esta entrevista, los profesores asistentes a esta convención? Bueno, difícil pregunta, porque si algo tiene esta convención es la riqueza de todas las actividades que se realizan durante estos 4 días. Entonces, los maestros tienen muchas opciones, tienen talleres muy buenos que van de actividad experimental, de enseñanza por proyecto. O sea, hay muchos talleres, ellos lo saben porque esperan esta convención todo el tiempo. Entonces, hay talleres, está el tianguis, ¿no? Están las conferencias magistrales, pues va a estar con nosotros el doctor Saducán, o sea, va a haber ponentes muy, muy importantes. Entonces, esa pregunta para mí es difícil responderla. Lo único que yo diría es que hay una actividad que no se ha hecho, que son estas mesas de debate, que tienen que ver con el papel de la ciencia en la comprensión de los problemas nacionales. Eso es una actividad distinta a las que hemos venido realizando cada convención. Yo los invito a que asistan, son 3. Una es sobre el maíz y los riesgos que corre el maíz frente a los transgénicos.
la minería, la gran minería tóxica, cuáles son los problemas que tiene que saber la población sobre la gran minería tóxica y cómo poder evaluar si se quiere o no una minería de estas características en un estado o en una comunidad. Y obviamente el problema de la industria petrolera, de los hidrocarburos, que tenemos que informarnos y tenemos que informar a la población para que puedan tener como elementos para tomar posiciones, porque yo creo que la ciencia lo que da es elementos para razonar y para entender, y estas 3 mesas eso pretenden. Yo los invito a que asistan, claro que sí, y yo creo que nos van a ayudar mucho en nuestra labor docente. Sin duda. Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo y el haber compartido con nosotros estas ideas tan importantes. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.